Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Y vamos a titular la enseñanza: hay cosas que yo no puedo hacer. Así la vamos a titular. Hay cosas que yo no puedo hacer. Y esas cosas que yo no puedo hacer son precisamente las que hay uno que sí las puede hacer. Leamos. Capítulo 1. Capítulo 5, versículo 1 del Santo Evangelio según San Marcos. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas se habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Qué le parece? Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Y cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Estaba leyendo una versión ayer que dice, y le adoró. Me encantó esa definición. La versión del año 1909 dice, vino y se postró ante el Señor Jesús y lo adoró. La versión de 1909. Aquí dice, vino ante él y se postró. Se arrodilló ante él. Vamos entonces a estar cómodos. Invito a todos los amigos que presten atención, porque Dios tiene un propósito con usted. Y comencemos diciendo a manera de introducción que hay cosas que nosotros podemos hacer, independientemente de lo que otros piensen. Nosotros podemos hacerlo. Todo, primero, gracias a Dios, que nos da la vida, nos da la destreza, la capacidad, y además nos provee los recursos para desarrollar ciertas actividades que nosotros podemos hacer. Me explico. Yo puedo hacer una casa. Yo puedo construir un edificio. Yo puedo ir al campo o puedo ir a la ciudad. Yo puedo manipular una máquina o un vehículo. Yo puedo orientar a mis hijos, corregir. Son cosas que yo puedo. Yo, si estoy enfermo, puedo ir al médico. Y el médico puede recetarme y de alguna manera ayudar a mi enfermedad. Porque hay cosas que, ¿qué? Yo puedo. Así que está bien claro lo que dijo Salomón. Lo que tengas a tu mano para hacer, hazlo. Porque hay cosas que nosotros podemos hacer. Pero hay otras cosas que no podemos. Y ahí es donde está el problema. Porque las cosas que yo puedo hacer, pues no hay ninguna dificultad. Tarde que temprano, algunas son de inmediata solución, otras son un proceso, y algunos han luchado por obtenerlo y han dejado muy avanzado su proyecto, otros lo han terminado. Como para que usted se dé cuenta que nosotros podemos hacer muchas cosas. Dios nos dio autoridad. Al hombre le dio autoridad de enseñorear sobre las aves del cielo, las bestias del campo y los peces del mar.
le dio autoridad de tal magnitud que le dijo: señoread y sojuzgad. O sea, una autoridad maravillosa. Pero hay situaciones que escapan a nuestras capacidades. Y una de ellas es la que encontramos aquí. Hay un endemoniado. Ya usted recordará que este evento sucede después que Jesús ha calmado la tempestad. ¿Sí? Y si vas más atrás, descubres que cuando Jesús viene y calma la tempestad, ha tenido un buen rato a solas en oración. Ahora enfrenta la furia del mar, pero pues no hay problema. Él tiene el control, le ordena a la mar y al viento, y ellos simplemente tienen que someterse, obedecer, porque son la creación de Dios. Claro, el diablo tenía dos razones para estorbar que Jesús llegara a Gadara. La primera: si Jesús muere ahogado, no hay salvación para los hombres. Solo por la sangre de Jesucristo los seres humanos podemos ser redimidos. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así que esa es una de las razones por las cuales intenta ahogarle. Dos, porque hay una necesidad en Gadara. Hay un endemoniado terrible que no hay quien lo controle. Su domicilio es en los sepulcros. ¿Qué le parece? Vive en los sepulcros. Y la gente tiene pánico. Vive en una situación crítica. Yo me imagino a los padres de familia viendo salir a sus hijos cuando tengan que pasar o que se encuentren con ese individuo. Para nada buena era la situación. Y la gente había hecho todo lo posible por controlarlo. Dice, muchas veces. Lo habían atado con cadenas y con grillos. Pero ¿qué pasaba? Las despedazaba, las desmenuzaba. Era un poder demoníaco en él tan grande que no había nadie que pudiera arreglar ese problema. Así que hay cosas que el hombre puede arreglar, pero esta no la puede arreglar el hombre. Afortunadamente Jesús ha llegado. Y una vez que Jesús sale de la barca, el demonio sabe que el que viene ahí es Dios. Y de una vez se viene, se postra y lo adora y le dice: ahí vienes a atormentarnos, hijo del Altísimo. Dice la Biblia, le pedía que no lo sacara de ahí. Estaba amañado en esa casa llamada el Gadareno. Estaba amañado el demonio ahí, pero no era uno solo. Si usted sigue leyendo la Escritura, Jesús le manda que salga y él se resiste. No quiere desocupar esa casa que, entre otras cosas, no le pertenece a él, le pertenece a Dios. El diablo la ha invadido. Y dice la Escritura que Jesús le ha dicho: ¿cómo te llamas? Y él dice: me llamo Legión porque somos muchos. Un singular que reúne ¿qué? Un plural. Un espíritu que tenía el control de una cantidad de demonios. Si usted mira las legiones, había dos maneras de mirarla: de 3,000 y de 6,000. Así que no sabemos entonces cuántos demonios podía tener este hombre. En Gadara había una particularidad, y es que la gente vivía de la crianza de los cerdos. Había un señor muy adinerado y tenía nada más y nada menos que un hato de 2,000. ¿Cómo le parece? 2,000 cerdos. Así de que la pérdida de aquel tipo fue grande. Yo tengo
2.000 cerdos para la venta. Y de la noche a la mañana se me acaba todo. Pero me llama la atención lo que se presenta allí. Y es que la gente, en vez de regocijarse por la libertad, por el milagro de Dios en la vida de ese miserable hombre, más bien se incomodan por la pérdida de los cerdos. Increíble, ¿no? Parece que desde allá viene el pensamiento, primero el animal y después el hombre. Como está sucediendo hoy, ¿no? La humanización de los animales y la animalización de los humanos. Allá como que tenían un pensamiento similar. En vez de regocijarse por la bendición, porque había llegado alguien que podía hacer maravillas en la vida de los hombres. Antes se incomodaron y se le acercaron y dijo, vea, por favor, váyase. Usted va a acabar con el patrimonio de todos aquí. Le pidieron que se fuera. Y me llama la atención lo que Dios hace. El endemoniado gadareno, una vez que es libre, quiso seguir a Jesús, irse con Jesús. Pero Jesús tiene algo que vale la pena que lo tengamos en cuenta hoy. Y es que siempre, después que hace una obra en alguien, espera que el hombre vaya y diga lo que ha sucedido en su vida. Al leproso que fue limpio le dijo, ve y dile a los tuyos, ¿cierto? Ve y dile a los tuyos. A este le dijo, no me siga, quédate aquí en la región porque este es un campo misionero. Quédate y ve y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Así que el endemoniado o el ex endemoniado ahorita es un caballero bien vestido, bien cuerdo, bien elegante, con una mente lúcida, comienza a dar testimonio de Jesús. ¿Por qué sería que Jesús no permitió que lo siguiera? Bueno, necesitaba un evangelista en esa región. Y usted lo va a encontrar. El trabajo que hace ese hombre. Si usted mira el capítulo 7, el verso 31 del mismo evangelio, descubre que Jesús después regresó. Y había ya un trabajo hecho en Decápolis. De tal manera que cuando se dan cuenta que llega, se junta una gran multitud. Y los que antes lo rechazaron, ahora vienen con enfermos. Entre ellos, uno que era mudo y sordo. ¿Qué le parece? Ayer rechazado. No queremos saber. Váyase de aquí. Está acabando con todo. Pero Dios había preparado una antorcha que era ¿quién? El gadareno liberado. ¿A qué es a lo que yo quiero llegar? Yo quiero llegar a algo que cada uno de los que están conmigo en esta escuela dominical alcancemos a entender que hay cosas que yo no puedo hacer, pero que hay uno que sí las puede hacer. Y dos, que una vez hecha esa obra, la cual escapa a mi capacidad, lo que yo menos puedo hacer es ir, es lo menos que yo puedo hacer, a decir lo que ha acontecido en mi vida. Y yo miro en la Biblia una cantidad de ejemplos interesantes. El ciego de nacimiento podía arreglar su problema de su cuenta. ¿Cuál es la respuesta? No. ¿El paralítico de nacimiento podía arreglar el problema de su cuenta? No. La mujer que sufría un flujo de sangre por 12 años y había gastado todo cuanto tenía, o sea, había agotado todos los recursos, pero nadie pudo resolver su problema. ¿Y qué más decir? El leproso, marginado ya. Bendito sea Dios. Así que en la historia que nos narra la Escritura, encontramos situaciones donde
muchas personas se enfrentaron a problemas sencillamente ¿qué? Imposibles. Cuando uno lee San Juan capítulo 9, recuerda lo que pasaba con el paralítico. Siempre esperaban que un ángel ¿qué? Capítulo 5 es que es de San Juan. Siempre esperaba, pero desafortunadamente alguien llegaba primero que él. Su problema era grave. Imagínese que Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? A mí me parece como ocurrente esa pregunta, ¿verdad? ¿Quién no quiere ser sano? Claro, Señor, que sí quiero ser sano. ¿Y entonces qué espera? ¿Qué pasa? Y no, pues que no puedo. Yo he luchado, estoy aquí todo el tiempo, pero cuando el ángel mueve el agua y yo voy a ir, otro va primero que yo. O sea, él había agotado ¿qué? Todo. Pero siempre alguien iba adelante. ¿Y qué decir del ciego del capítulo 9 de San Juan? De nacimiento. No hay forma de arreglar ese problema. Pero cuando esas situaciones se dan en la vida, es donde los hombres tenemos que aprender a entender que cuando yo no puedo, hay uno, se llama Dios. Él sí puede. Y creo que Dios permite estas cosas para que el hombre deje de ser autosuficiente. ¿Cierto? ¿Recuerdas lo que dicen los discípulos cuando ven a este hombre? Señor, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Para que haya nacido ciego. Jesús dice, ni él ni sus padres. Esto tiene una finalidad. Y es para que la obra de Dios, la gloria de Dios, se haga manifiesta. Así que no sabemos cuántas cosas en la vida los cristianos tengamos que enfrentar, pero que por falta de conocimiento muchas veces no alcanzamos a recibir todo lo que Dios tiene, puesto que la incredulidad o la atribución de lo que nosotros estamos viviendo se lo dejamos a situaciones totalmente diferentes, cuando debemos de entender que si algo nos pasa en la vida, Dios tiene un propósito. A mí me encanta lo que dice Salomón. Él dice que Dios puso ciertas cosas que son inalcanzables para el hombre, a fin de que a lo último el hombre entienda que hay un ser supremo. Entonces, yo lo que quiero hoy es motivarles, número uno, a que haga todo lo que usted puede hacer. Y cuando se encuentre con algo que usted no puede hacer, no piense que todo está perdido. Hay uno que puede. ¿Puede un muerto de 4 días volver a la vida? La respuesta, ¿cuál es? No. No. ¿Puede el agua convertirse en vino? La respuesta es no. ¿Escuchó bien? Me apasiona el texto del profeta cuando dice, ¿mudará el etíope su piel o el leopardo sus manchas? ¿Y cuál es la respuesta? No. ¿Podrá un hombre siendo malo llegar a ser bueno? ¿Cuál es la respuesta? No. Pero cuando todo es no, aparece uno que dice que sí. Y por eso es que quiero que lo alaben esta mañana. Que entendamos que una cosa es las limitantes nuestras, otra cosa es la soberanía de Dios. Y vale la pena que se detenga en eso, porque hay cualquier cantidad de situaciones que los hombres, tratando de encontrar la salida a su problema, han hecho que el problema se haga más grande y no tenga solución. La razón, porque ellos piensan que pueden. Resulta que no. ¿Cuántas veces las autoridades de Gadara le habrían hecho cerca a este endemoniado? La Biblia dice muchas veces.
¿Cuántas veces le habían atado con cadena? Muchas veces. ¿Cuántas veces lo habían atado con grillos? Muchas veces. Pero no hay nada. Yo me imagino el sufrimiento de sus padres, de su familia. Y por qué no decir en un momento dado la vergüenza. A lo mejor hasta llegaron a pensar, ojalá mi Diosito se lo lleve. Para que no sea el pánico, el terror. Para que no genere esta zozobra en la comunidad. Para que no nos haga quedar mal ante la sociedad. Pero Dios tiene el control. Y eso es lo que me encanta. Ser predicador del único Dios. No de un Dios, del único. Aleluya, el único. Porque dioses hay muchos, pero Dios como mi Dios no hay. Él es único en el cielo. Él es único en la tierra. Y me llama mucho la atención de que durante su estadía en la condición humana sobre la faz de la tierra, le probó a los gobernantes, le probó a las multitudes, le probó a los desvalidos, le probó a la naturaleza, le probó a los demonios de que Él tiene el control. Amén. Así que hoy podemos cantar sin ningún problema. Puedo confiar en el Señor, que no me va a fallar. El sol se puede oscurecer. Sí. El mundo puede tornarse en crisis. Sí. El abismo puede abrirse bajo nuestros pies. Sí. Las adversidades pueden aparecer en cantidad. Sí. Pero si tienes a Dios, no tienes nada que temer. Eso era lo que decía el salmista. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Así que mi hermano, cuando te enfrentes a situaciones que veas que no están en tus manos la solución, acude a uno que tiene la solución y que no está lejos de ti, que está más cerca de lo que tú crees. Yo estaba mirando en la Biblia y encontré un sinnúmero de situaciones donde Dios faculta al hombre para que haga cosas, pero cuando ellos se enfrentan a lo que no pueden, Él aparece para hacerlo. ¿Cierto? Así que el ciego puede acercarse, pero no puede recibir la vista. El leproso puede arrodillarse, pero no puede ser limpio. ¿Cierto? La mujer que sufre el flujo de sangre puede venir a Jesús, pero no puede curarse el cáncer. El pecador puede estar frente a Jesús, pero no puede limpiarse a sí mismo. La gente puede reunir muchas cosas, pero no puede saciar la sed que la multitud tiene, según San Juan capítulo 7. Cada vez que las cosas se pusieron adversas, ahí apareció Jesús para ser posible. Había religión en el mundo, muchas. ¿Podían hacerla los hombres? Sí. ¿Podían esas religiones salvar al hombre? No. Así que cuando todo eso apareció y la gente se encontró de que no había solución, pues apareció el que tiene la solución. El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y todo ese desarrollo tan maravilloso de la obra de Jesús en la tierra tenía una finalidad. Y es que cada individuo, en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, en el campo, en la ciudad, en la vereda, que fuera beneficiado, no se quedara callado. Hoy es un día donde se motiva al cristianismo a cumplir el propósito para el cual Dios lo llamó, y es a difundir el mensaje de Dios. Yo le hago una pregunta.
¿Alguna vez ha enfrentado usted situaciones que no puede resolver? Y sin embargo usted está en pie. ¿Se puede usted dar por entendido que lo que usted no pudo, hubo alguien que lo pudo hacer? Pues eso es lo que hay que ir a decirle a la gente. En este momento hay gente en un estado de crisis enorme. Los expertos en salud dicen que la pandemia que viene es de dimensiones incalculables. No de un problema bronquial, sino psicológico. La gente se está desubicando. Y cuando todo ese problema viene, es donde la gente debe de entender que hay uno que sigue diciendo: vengan a mí los que están trabajados y cansados, que yo los hago descansar. Ojalá que lo que está viviendo la humanidad le sirva para reflexionar, para que de una vez por todas se den cuenta que van en la fuerza del caballo, que van en la fuerza del ejército, que van en la fuerza de la riqueza, de los sabios. ¿Cómo es que dice el Salmo 20? Aquellos confían en carros y los otros en caballos, pero nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aleluya. En este momento la gente está pensando que la salvación viene de los chinos, que la salvación viene de los alemanes, que la salvación viene de los americanos, que la salvación viene a través de vacunas. No, la salvación es de Jehová. Él es el único que puede cambiar el rumbo de la historia. Hay cantidades de testimonios en la Biblia y hoy en el escenario humano. En este tiempo hay cantidades de hermanos que junto conmigo podemos gritarle a los cuatro vientos que cuando nadie pudo hacer nada por nosotros, porque no podían romper unas leyes naturales, hubo uno que hizo una obra sobrenatural. Oh, alaben el nombre de Cristo, alaben el nombre del Señor esta mañana. Yo creo que en esta hora no hay problema que usted pueda decir que no tiene solución. Aleluya. ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Qué te dijeron? ¿Te quieres echar a morir en un rincón, esperar la muerte porque no hay nada que hacer? ¿Quieres suicidarte porque tus deudas son tantas que no quieres enfrentar al acreedor? ¿Tienes un problema tan serio de conciencia que crees que ya no tienes perdón de Dios? ¿Has hecho de todo y no tienes paz? Oh, si entendieras que cuando todo está en nuestra contra y dice que no hay salida, hay uno que aparece para decirnos: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Alaben el nombre de Cristo. Qué bueno entender que lo que yo puedo hacer lo hago, pero en mi vida habrán cosas que yo no puedo hacer. Esas dejémoselas a Dios. Vengamos ante su presencia. Arrodillémonos ante Él. Descubrámosle nuestra alma. Digámosle que estamos rendidos, que ya no podemos avanzar, que el camino se torna oscuro y que no vemos luz a la salida del túnel. Y te vas a dar cuenta que ahí es donde Él aparece para hacerte saber que Él es bueno, para hacerte saber que Él tiene la solución, para hacerte saber que Él tiene la respuesta. Oh, si los que están en nuestra sintonía en esta mañana alcanzaran a entender la grandeza, el favor, la misericordia, el señorío, la soberanía, la omnisciencia, la omnipotencia, la infinidad, la inmensidad del Dios que te estamos predicando, hoy te pondrías a sus pies y lo adorarías y le entregarías tu carga
Recuerda lo que el apóstol Pedro escribe a los cristianos dispersos en el mundo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Él no te dejará, Él no te desamparará. Él no está enfermo, Él no se le atrasa ni se le queda quieto el reloj. Él conoce todo, Él sabe todo, Él tiene el control de todo. Cuanto nos queda los que de verdad queremos agradarle es abandonarnos en sus manos. Yo estoy seguro que si lo haces, a partir de hoy tu vida va a cambiar. Vas a ser una persona totalmente diferente. Y al final llegarás a una conclusión. Gasté tanto tiempo, hice tanto esfuerzo, no pude. Pero en un momento Jesucristo lo cambió todo. Le dio un nuevo sentido a mi vida. Y ahora que soy testigo, no puedo callar. No puedo dejar de decir todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Hay multitudes que están en situaciones similares a las que usted posiblemente ha vivido y que ellos no tienen una salida. Pues conviértete entonces en ese hombre que haces llegar un mensaje de fe y de esperanza a un mundo que está muriendo sin Dios y que tiene su visión puesta en soluciones humanas, pero que al final terminan frustrados. Pero este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus ruinas, porque cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y además me hace una oferta: clama a mí y yo te responderé, porque no hay nada imposible para Dios. Puede ser que ahora usted esté viendo muchas cosas imposibles porque ha buscado, ha luchado, se ha esforzado y no lo logra. Pero ven, permítele un lugar a Dios y algo va a pasar en tu vida. ¿Será que en esta mañana estás en condiciones de creerle a Dios? De abrir tu corazón para que Él entre a lo más profundo de tu ser y haga la cirugía que nadie ha podido hacer. Transforme de ti lo que nadie ha podido transformar. Despierte en ti lo que nadie ha podido despertar. Hay cantidades de personas conmigo en el día que pueden juntamente gritar: yo soy testigo del poder de Dios. Acuérdate, haz lo que tú puedes, pero cuando te enfrentes a lo que no puedas, acuérdate que hay uno que tiene el control. Se llama Dios. ¿Le quieres dar una oportunidad? Vamos a orar.